Buenos días, maestra. Hola, buenos días.
Gracias, sí, ya lo arreglé. Ok, asumo que no me escuchaste. Damián, por favor, checa cómo están los nombres de tus compañeros. Hay que poner un nombre y un apellido, no nicknames y no nombres raros en tu sesión de Gmail. ¿Por qué? Porque cuando tus maestros estén pasando lista, te van a poner falta. Les comentaba, chicos, que vamos a esperar un minutito más, a ver si se unen más compañeros y ya damos inicio al tema de hoy. Ok, Elina, gracias por avisar. Bueno, chicos, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ok, la semana pasada hablábamos sobre la importancia de estudiar la lengua latín porque es la que conforma el 75% del origen de nuestro idioma actual, que es el español. El latín no únicamente dio origen al idioma español, sino a muchas otras que se conocen como lenguas romances que vamos a estudiar más adelante. Si muchos se ponen a pensar en la palabra latín, lo probable es que comiencen a asociar este idioma o esta lengua con una cultura en específico, que en este caso es la cultura romana. Esto no quiere decir que precisamente el latín haya surgido de manera paralela a la cultura romana. Primero se creó el latín y después se creó la cultura romana, pero fue en Roma que logró obtener su esplendor, su apogeo, donde se fue desarrollando por el uso cotidiano de sus ciudadanos. He ahí la importancia de por qué el día de hoy vamos a estar viendo algunos datos sobre la cultura romana. Ojo, la cultura romana es un tema muy amplio, conforma un montón de épocas diferentes, monarquía, imperio. Entonces, lo que vamos a ver aquí, digamos que es un extracto de lo que es la cultura romana para que se vayan familiarizando con ella. Cuando yo les marque el hada número 2, de hecho van a ver algunos links interesantes en el Word, donde ustedes van a poder revisar en YouTube más acerca de la cultura romana, porque al final del día también hay que tomar en cuenta los tiempos que tenemos y no nos va a alcanzar para poder estar revisando cada uno de, por ejemplo, los sistemas políticos de cada época, porque entonces nos llevaríamos una clase en realidad no de 50 minutos, sino de 3 horas. ¿Cuál es el origen de esta ciudad? Bueno, el origen es del pueblo latino, como les dije, este pueblo latino surgió muchísimo antes de que surja Roma, y Roma fue la evolución de la gente que conformaba ese pueblo. La península itálica, como todas las regiones de Europa occidental en épocas prehistóricas, recibió diversas oleadas de pobladores que se vieron obligados después de abandonar sus asentamientos por el empuje constante de otros pueblos que venían de Europa central, oriental
o de Asia. Recordemos que en ese momento no estábamos hablando de grupos o de civilizaciones tan avanzadas, tan organizadas, y aquellas que carecían de recursos todavía no utilizaban de manera muy fuerte el comercio, así que comenzaban a conquistar otras partes del mundo para obtener los recursos que les faltaba en su territorio. Fue así como se fue combinando la gente de diferentes partes del mundo y en este caso comienza a dar origen a los latinos. Los latinos se establecieron en Latium, que era un pequeño territorio de la zona centro-occidental de la península itálica, que hoy conocemos como Italia. ¿Cuál es la historia acerca de la fundación de Roma? El principal personaje que figura cuando hablamos acerca de la cultura romana es el rey Rómulo. El rey Rómulo no es únicamente un personaje que fue muy destacado dentro de la historia de Roma como una civilización, sino que también se considera el fundador de Roma como tal. La historia es que que nació de la hija del rey Lacio y del dios Marte. Llevó una juventud tranquila sin conocer su origen real, en compañía de su hermano gemelo Remo, en casa de unos pastores. Después estos gemelos se enteran de su origen y luchan contra el usurpador del trono de su abuelo Numitor y consiguen reponer a este en el trono. Tiempo después decidieron fundar una nueva ciudad. Fueron a consultar a los dioses y estos determinaron que el gobernador de esta nueva ciudad y fundador de esta nueva ciudad iba a ser Rómulo, no Remo. A Remo no le pareció para nada una excelente idea y no tomó bien esta decisión de los dioses, así que tomó acción y decidió impedir que su hermano marcara los límites de esta nueva ciudad. Así que Rómulo, muy enfadado, acabó con él de un golpe en la cabeza. Eh, Roma tiene una fuerte influencia por parte de los griegos y recordemos que algo que caracteriza mucho a las historias, a la literatura que nace en Grecia es la tragedia. Y en este caso, tragedia es lo que estamos viendo con respecto a las historias de estos hermanos que pasaron de ser cómplices, que pasaron de colaborar conjuntamente para un objetivo, pues uno de ellos al final del día asesinó a otro. Tras años de gobernar a romanos y sabinos, Rómulo desapareció en medio de una tempestad y fue convertido en dios. Se le adoró con el nombre de Quirino. ¿Ok? Esto es obviamente algo o la manera en la que se platica o se cuenta de generación en generación y sí, efectivamente podemos observar aquí muchos elementos fantásticos, sobre todo en la parte de la intervención de las dioses y cómo es la desaparición de Rómulo, pero es parte importante al final del día de la cultura de Roma como tal. ¿Cómo era la sociedad en la cultura romana? Como muchas otras sociedades, la familia era un núcleo muy importante para que esos pudieran funcionar adecuadamente. ¿Quiénes conformaban una familia romana? Eso es algo muy similar a la actualidad, son las personas que vivían en la casa, pero esas personas estaban unidas por lazos de sangre, por lo que por lo general podíamos encontrar madre, padre e hijos. Al padre se le conocía como el pater familias, era la máxima autoridad dentro de las familias. Ellos eran quienes tomaban todas las decisiones y el rumbo que había de tomar acerca de toda la administración, tanto de la familia como del hogar. Un dato curioso sobre esto es que los hijos no eran reconocidos como tal desde el embarazo o desde el momento en que los niños nacían, sino que había un ritual, una especie de tradición en el que el pater familias cargaba en sus brazos a los 8 o 9 días de nacidos a sus hijos y esto les daba a indicar a la sociedad que sí lo habían reconocido como un hijo legítimo.
De lo contrario, no era un hijo legítimo. En la vida familiar, la mujer sí estaba, no solo en la familia, sino en la sociedad en general, la mujer sí estaba muy relegada en cuanto a derechos, en cuanto a poder de decisión, en cuanto a oportunidades, se veía simplemente como un complemento del hombre. Eso quiere decir, como ya dijimos, el hombre sí podía tomar decisiones como el padre de familias, pero la mujer simplemente tenía que subordinarse a ese tipo de órdenes y de ahí se encargaba de aquellas actividades que eran vistas normales u obligatorias para que lleve a cabo una mujer romana. En este caso, las principales tareas que se le encargaba a una mujer eran tres diferentes. Esas tareas eran cuidar de la casa, o sea, dedicarse completamente a ser ama de casa, encargarse de la limpieza, del estado actual de la vivienda en el que se encontraban, de, también se encargaba de dar a luz a los hijos y criarlos. El pater familias prácticamente se encargaba el 100% de su tiempo eh, trabajando o dedicándose a otras actividades más profesionalizantes o tal vez relacionadas con respecto a la política de la ciudad de Roma, mientras que la mujer se quedaba en casa y por lo tanto, cuando los hijos todavía eran pequeños, ella era la responsable de supervisarlas, de vigilarlos, de educarlos. Y finalmente se encargaba de confeccionar la ropa de todos los miembros de la familia. Roma, de manera general, era una cultura muy independiente, prácticamente todo lo que ellos necesitaban o todo lo que ellos consumían lo fabricaban ellos mismos ahí en su propio territorio. Finalmente, para los romanos era muy importante tener hijos y sobre todo varones, a fin de asegurarse la continuidad del nombre de la familia y secundariamente del patrimonio propio. Como buen patriarcado que estamos observando en la descripción de la familia romana, podemos ver de que efectivamente para los hombres era lo más importante tener varones para que pudieran seguir su camino, para que pudieran guiarles acerca del camino que ellos ya habían trazado. Mientras que una mujer como hija realmente no le traía tanto beneficio porque ya sabemos que simplemente están relegadas a emparejarse, en casarse con los hombres de otras familias y atender y servir a dichas familias. Entonces, cuando se trataba acerca de la supervivencia del nombre de su familia, siempre iba a tener mayor importancia o mayor valor tener a un hijo que fuera varón. Eh, Algo que distinguía a Roma también era la diferenciación exageradísima de las clases sociales. Las clases sociales, como podemos ver en la vida actual, también habían unas que se encontraban en pobreza extrema, y habían aquellos que eran clases muchísimo más privilegiadas, que gozaban de más derechos y que tenían mejores oportunidades en la vida, en la economía, en el trabajo. Para empezar, podemos ver en esta clasificación que hay dos tipos de hombres o de personas en Roma. Los primeros son los hombres libres, que son aquellos que sí tenían derechos, que sí son aquellos que sí podían tomar de cierta manera decisiones acerca de cómo llevaban su propia vida. Y tenemos a los esclavos, que son todo lo opuesto, ya que su vida pertenecía a un dueño, a un amo o a un señor. Esos no gozaban de vida y no gozaban de libertad para la toma de decisiones. Dentro de los hombres libres podemos encontrar ciudadanos y no ciudadanos. Y dentro de esos ciudadanos hay ciudadanos que son privilegiados y ciudadanos que son no privilegiados. Dentro de los privilegiados tenemos a patricios, a nobles y a caballeros. Y dentro de los ciudadanos no privilegiados tenemos a plebeyos y a clientes. Ahorita vamos a ver acerca de qué nos referimos. Ciudadanos privilegiados. ¿A quiénes nos referimos
Cuando hablamos de patricios, son aquellos que descienden de los primeros senadores romanos. Más adelante, cuando nos adentremos a la parte de la política romana, vamos a ver que el Senado tenía una cantidad de poder impresionante y que todo lo que daban incluso como consejo era algo valioso incluso para los que gobernaban Roma. Por lo tanto, quienes descendían de estas personas que habían llegado a ser senados, obviamente mantenían esta posición privilegiada. También tenemos a los nobles, que son aquellos plebeyos ricos. Cuando pasemos a ciudadanos no privilegiados, veremos que hay plebeyos dentro de las clases sociales de Roma. Pero algunos plebeyos lograron a través de sus pequeños negocios crecer, juntar más riquezas, y esas riquezas hicieron que los patricios voltearan y vieran la atención sobre estas personas y decidieran otorgarles derechos diferentes de los plebeyos normales. Y para destacar este nuevo tipo de clase social, en lugar de llamarles plebeyos, también les asignaron el nombre de nobles. Y finalmente, en los ciudadanos privilegiados tenemos a los caballeros, que eran gente dedicada al comercio que controlaba la actividad económica. Esas personas se encargaban también de cobrar los impuestos. Cuando hablamos de caballeros en este caso, no estamos hablando de la típica imagen que estamos acostumbrados necesariamente en las películas, donde están en un caballo como en la Edad Media, haciendo justas. Estamos hablando de gente dedicada a la administración en general del dinero. Los ciudadanos no privilegiados se dividen en plebeyos y clientes. Los plebeyos, como ya mencioné, son pequeños campesinos que podrían, en dado caso, ser propietarios de algún negocio. Normalmente, esos negocios no prosperaban mucho porque la situación económica de Roma era bastante precaria. Podemos ver que había gente con dinero que tenía casi la totalidad de las pobrezas y de las riquezas, perdón, y esas riquezas se concentraban en un porcentaje muy pequeño de la población, lo que hacía que el resto de la población tuviera que dividirse una cantidad muy chiquita de riquezas y sufriera aún más de la pobreza. Había una lucha de clases por cuestiones de dinero muy importante y esto se mantuvo durante mucho tiempo a lo largo de todas las etapas de Roma. Los clientes, por otro lado, eran plebeyos, bueno, habían sido plebeyos que habían decidido comenzar a recibir dinero y víveres a cambio de apoyo político, eh, que le daban a las personas que actuaban como sus patrocinadores o que actuaban como sus mecenas. Se recurrían a gente como nobles, como patricios, caballeros, que tenían muchísimas más oportunidades económicas y les ofrecían sus servicios. Era algo, de hecho, muy similar a la parte de la esclavitud, solo que pues ellos no perdían sus derechos en su totalidad como lo haría un esclavo. Parte de la gratitud de recibir comida y de recibir dinero era mantener siempre una fidelidad y apoyar incondicionalmente a la persona que era un ciudadano privilegiado que le otorgaba todos los recursos que ellos no podían conseguir por cuenta propia. Y finalmente, diferenciamos entre libertos y esclavos. Los libertos son un grupo reducido de personas que, habiendo sido esclavos, han conseguido libertad, bien porque se la han comprado o porque se las ha otorgado el Señor, que también se conoce como Dominus, por sus merecimientos. Es decir, no todos los esclavos estaban destinados a mantenerse en ese estado durante toda su vida, sino que si hacían acciones que merecían un reconocimiento importante o algo que de verdad fuera una aportación eh, que le sirviera a su amo en algo muy positivo, podían ganarse el aprecio de este señor y él mismo les otorgaba su libertad. Los esclavos, por su parte, habían llegado a esta situación por ser prisioneros de guerra o por haber nacido de padres esclavos, siendo ciudadanos o siendo ciudadanos por haber sido condenados por la justicia a perder los derechos de ciudadanía y la libertad.
Recordemos que Roma era una cultura bastante bélica, es decir, estaba muy enfocada su mentalidad hacia llevar guerras y hacia la conquista de nuevos territorios. Y dentro de esas conquistas, los que perdían los tomaban como prisioneros y eventualmente esos prisioneros terminaban en casa de señores, de ciudadanos privilegiados a quienes les servían y recibían el nombre de esclavos. Si llegaban a tener un encuentro con una persona que también fuera esclavo, ese niño que nacía producto de esa relación también se convertía en esclavo. Y el esclavo es algo de carácter vitalicio, pero a menos que, como con los libertos, hayas conseguido generar un mérito que te permita ganarte tu libertad. Sobre la economía. ¿Cuál fue la base económica de Roma? Aquí, por ejemplo, si hablamos en la época de la monarquía, tuvo su origen en pequeñas comunidades agrícolas con muy escaso comercio y una rígida división de clases sociales, que es mucho de lo que platicábamos acerca de la diferencia muy marcada entre personas ricas y personas pobres. La ganadería era de participación privada, no cualquiera podía tener acceso a esto, mientras que la agricultura era de manejo de las clases sociales bajas como la campesina. Los campesinos principalmente sembraban todo tipo de, por ejemplo, creaban sus hortalizas para consumo propio realmente. No era tan común que de verdad pudieran obtener riquezas a través de la venta de estas cuestiones, sino como les decía, Roma era un lugar muy independiente y yo fabrico, creo o cultivo en este caso lo que necesito consumir. En el caso de las clases privilegiadas, obviamente ellos no sembraban por su cuenta todo lo que necesitaban para comer y era una tarea encomendada a los esclavos. El régimen de tenencia era la pequeña propiedad, puesto que cada familia tenía lo que podía explotar directamente, que es a lo que me refería con respecto a que lo que yo hago es lo que yo consumo, es para mí mismo, es para mi familia. Dada la posición geográfica y la importante abundancia de recursos naturales, las ciudades romanas se dedicaron a comercializar sus productos, principalmente sus productos agrícolas. Y la ganadería, la sal, las manufacturas y demás productos pasaban a un segundo plano. O sea, aquí dice que se dedicaban a más cosas que sembrar, pero realmente lo que les podía generar un ingreso adicional, aparte del consumo propio, era la agricultura. En los tiempos cuando Roma era esencialmente una comunidad campesina, hubo ahí problemas económicos de primer orden que originaron violentas luchas de clases entre pobres y ricos. La tradición de la economía romana no presenta un proceso continuo de sus continuas guerras. Obviamente, si comenzamos a hablar de destrucción y de bajas enormes acerca de la población, porque hubo una guerra y obviamente en las guerras fallece muchísima gente, se ve estancado el proceso de avance porque están enfocados no en el crecimiento de ellos como cultura o como civilización, sino en la adquisición de nuevos territorios que en muchos casos no sabían controlar adecuadamente. Políticamente, el rey de Roma era el jefe supremo del ejército, era el jefe también del Senado, de la administración de la justicia y de la religión. Prácticamente lo que podemos saber aquí es que tenía injerencia sobre todas los posibles ámbitos que involucraban el desarrollo y la funcionalidad en general del día a día de Roma. Y eso no quiere decir que tomara las decisiones absolutamente solo, siempre tenía el consejo del Senado, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, pero sí tenía la capacidad de tomar las decisiones finales y la máxima autoridad dentro de toda la política. Algo curioso es aquí que aunque sea un rey, a un rey siempre lo identificamos como un personaje que nace de una familia de nobles, por ejemplo, o de elegidos, casi siempre algo vinculado a la religión. Se dice que los que tienen derecho al trono es porque son
descendientes directos de Dios o fueron elegidos por Dios, y entonces solo determinadas personas de ciertas familias pueden acceder al puesto de rey en la mayoría de las culturas. Incluso lo vemos, por ejemplo, todavía en la actualidad en Inglaterra con la famosa reina Isabel. Pero en este caso, aunque el reinado seguía siendo algo de carácter vitalicio, es decir, para toda la vida, no se trataba de qué familia provinieras o de situaciones fantásticas como haberse elegido por un dios, sino que era el mismo pueblo, el populus, el que tomaba la decisión de que determinada persona tenía la capacidad para ser un rey. Y las propuestas de personas que podían convertirse en un rey eran realizadas por el Senado, que repito, eran los principales consejeros de todo Roma en general. Tradicionalmente se cuenta que en Roma hubo 7 reyes diferentes. El primero es el que ya mencionamos, que fue el fundador de Roma. Después hubieron 3 reyes conocidos como Sabinos, llamados Numa, Pompidio, Tulio Hostilio y Anco Marcio, y su principal aportación fue ensanchar las fronteras y fomentar el espíritu religioso y las buenas costumbres en los romanos. Y finalmente vieron otros 3 reyes a los que se les denominó etruscos, que eran llamados Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. ¿Cuál fue la principal aportación de esos 3 últimos reyes? Urbanizar la ciudad, realizar grandes obras de infraestructura como la cloaca máxima y la muralla serviana, y dotaron de una constitución nueva que sentó las bases de la grandeza del pueblo romano. O sea, aportaron mucho a la forma en la que se legislaba al final del día el pueblo de Roma. Ok, chicos, voy a aprovechar que ya pasó bastante tiempo para generar la lista del día de hoy. Listo. Ok, el sistema político estaba conformado por 3 instituciones diferentes, cada una con sus propias funciones. Y estas son específicamente las magistraturas, que vamos a explicar de qué tratan el Senado y los comicios. De manera general, podemos decir que una magistratura tenía el poder ejecutivo, toma decisiones, civil sobre su gente, militar sobre su ejército y la administración de Roma y del imperio, dinero. El Senado era el centro del poder político y era de carácter vitalicio. Como ya vimos, políticamente, al puesto más alto al que podías aspirar era ser un senador. Y finalmente tenemos los comicios, que eran grupos reducidos que tenían funciones protocolares. Ahorita vamos a conocer un poquito más acerca de estas funciones. Ahora, sobre las magistraturas, habían 2 tipos diferentes de magistraturas. Unas eran ordinarias, que casi siempre estaban en funcionamiento, pero principalmente podían operar de manera más normal en tiempos de paz. Y tenemos aquellas magistraturas extraordinarias que existían en estado de excepcional peligro para la ciudad. Es decir, prácticamente si había guerra, había necesidad de crear magistraturas extraordinarias. Ahora, en las magistraturas ordinarias podemos ver diferentes poderes. Estos son los cónsules, los pretores, los ediles y los cuestores. Estos primeros eran la suprema autoridad civil y militar. Luego los segundos eran los responsables de la administración de la justicia, algo así como los policías que tenemos hoy en día. Los ediles se encargaban de la administración de la ciudad, que podríamos, si quisiéramos comprender cómo funciona, equiparlo un poco a nuestro ayuntamiento, porque se encargaba de obras públicas, de ver que la infraestructura estuviera en buen estado, de realizar fiestas y eventos dentro de la ciudad. Y los que decidían prácticamente si todos los proyectos que gestionaban todos los demás puestos
eran los cuestores. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el presupuesto, los que administraban el dinero. Y si no había fondos para llevar a cabo un proyecto porque los cuestores decidieron que no era prioritario, entonces no se podía realizar. Así que hay que tomar en cuenta que aunque se enfocaba mucho en la parte económica, los cuestores también tenían una responsabilidad y un poder muy importante. Con respecto a aquellos puestos relacionados con magistraturas extraordinarias, tenemos al dictador, que era un magistrado con plenos poderes que podía ocupar el cargo máximo un periodo de 6 meses. Este era el que dirigía por completo cuál era la dirección o cuál era el camino que se llevaría a través de una guerra para poder ganarlo, o bien para generar una defensa si era al revés y los estaban invadiendo a ellos. Y tenía la responsabilidad también de elegir al otro puesto de la magistratura extraordinaria, que era el maestro de la caballería. Y ese no era otra cosa más que el ayudante del dictador, pero no por eso quiere decir que tenía menos capacidades o que tenía pocas responsabilidades. Algunas magistraturas surgían como algo de carácter especial que no estaba relacionado con la guerra. Y esto hace referencia a los censores y los tribunos de la plebe. Todavía utilizamos esta palabra, censo. Los censores revisaban el censo de los ciudadanos cada 5 años y controlaban las costumbres públicas. Y los tribunos de la plebe era aquel grupo que defendía a la plebe, a los plebeyos, contra los abusos de los demás registrados. Recordemos que había una lucha intensa sobre clases sociales y había una diferencia abismal entre los privilegios y los derechos entre un grupo y otro grupo. Ok, ¿qué podemos anotar de manera general sobre los magistrados que conformaban las diferentes magistraturas? La duración de estos cargos era de manera general de 1 año. ¿Hay excepciones? Sí, como por ejemplo, estamos hablando en este caso del dictador que únicamente ocupaba el cargo 6 meses. Después, cada magistratura estaba desempeñada por 2 o más colegas. No quiere decir que, por ejemplo, la magistratura principal únicamente tuviera 4 personas trabajando. Tenía mucho más personas para que pudiera haber cierto consenso, cierta democracia en la toma de decisiones cuando se iban a presentar proyectos, cuando se iban a realizar actividades. Y algo importante que también nuevamente refleja la diferencia entre la desigualdad de oportunidades entre ricos y pobres era que los cargos solo estaban abiertos para personas ricas, ya que esos cargos no tenían un sueldo, no tenían ninguna remuneración, no se les entregaba dinero por realizar esas actividades. Entonces, obviamente, un pobre que necesita conseguir el dinero para conseguir el pan de cada día, no tenía tiempo de estar realizando esas actividades a cambio de nada. Y una persona rica que excedía de recursos, pues era todo lo opuesto. Si no le estaban dando ninguna remuneración por lo que estaba haciendo, realmente no era relevante, porque lo que buscaba era poder controlar la política de Roma, poder ser reconocido, poder tener poder, grandeza y reconocimiento. Y finalmente, ¿cómo comenzaba la carrera? La carrera política siempre se iniciaba en el puesto de cuestor. El Senado, como decimos, es la parte más influyente de la política. Se enfocaba en dos cuestiones, la política exterior y la política interior. En la exterior hablamos principalmente de temas de guerra, mientras que en la interior, en temas administrativos, más acerca de el interior de Roma. El senador con cursus honorum significa carrera política. Más glorioso tenía el título de Princeps Senatus o primer senador y era el que estaba a la cabeza de todos los demás senadores. Y los senadores que habían sido cónsules y sus descendientes constituían las nobilitas, que eran personas de renombre y de mucha riqueza. Sus dictámenes, denominados Senatus Consulta, se traduce como Consejo del Senado, tenían fuerza de ley.
podían hacerlo parecer como que estoy otorgándole un consejo a un grupo de personas, a una magistratura, al rey mismo, pero en realidad casi siempre lo que ellos proponían era lo que al final del día se concretaba o se hacía. Y finalmente en los comicios tenemos la asamblea centuriada y la asamblea tributa. La primera asamblea tenía la función principal en las elecciones. En ella se elegían las magistraturas mayores como pretores, cónsules y censores y se reunían en las afueras de Roma en un lugar llamado el Campo de Marte. Y la otra asamblea también elegía ediles, costores y tribunos y se reunía habitualmente en el foro. ¿Cuál es la diferencia? Que la Asamblea Tributa sí tenía un poquito de acción acerca de las tareas de la Asamblea Centuriada, pero la Tributa tenía más injerencia en cuestiones sobre la gestión o las propuestas de ley. Religión. Lo que podemos pensar de manera común como parte de nuestra cultura en general cuando pensamos en la religión romana es en toda esta lista larguísima de dioses que cada uno tiene un nombre diferente y apoya a una causa diferente, pero eso no surgió así de la nada. La religión de Roma tuvo una evolución. Primero comenzó con las núminas. Las núminas eran fuerzas no divinas que merecían tributo para los romanos, como fuentes, arroyos y árboles. ¿Por qué? Porque de estas fuerzas no divinas obtenían los recursos para que ellos pudieran sobrevivir. Por ejemplo, de un árbol podemos obtener muchas cosas importantes como leña, que te permite mantenerte caliente en épocas de mucho frío. Luego estas nóminas evolucionaron y los romanos comenzaron a adorar a los indigetes. Estos indigetes eran los primeros dioses romanos y estaban relacionados principalmente con la vida agrícola, porque recordemos que la principal actividad económica de Roma era la agricultura. Y no solo era la principal actividad económica, sino que era el sustento más importante para la gente pobre, para los campesinos que tenían que producir su propio alimento para poder comer día con día. Después, Roma convierte en provincia propia a Grecia. Y Grecia a su vez mete mucha influencia en la cultura romana acerca de su religión y de muchas otras cosas más. Y lo que podemos ver aquí es la comparación entre los dioses griegos y los dioses latinos y entender perfectamente que realmente son lo mismo y que prácticamente lo que cambia entre uno y otro son los nombres, porque la influencia fue muy fuerte. Por ejemplo, tenemos que en Grecia el dios Zeus se llama Júpiter, Artemis en Roma se llama Diana, Apolo, que es el nombre original de la religión griega, en Roma se llamó Febo. Entonces, y podemos ver en su parcela de poder y en sus símbolos que eso no cambia. Digamos que simplemente fusionaron sus creencias con las creencias de Grecia y dio origen a esta religión politeísta o que cree en muchos dioses que estamos viendo aquí. Acerca del arte, para cerrar el tema de hoy, que fue cultura romana, tenemos que trabajaron principalmente en arquitectura, en escultura, en la pintura y el mosaico. Lo que podemos observar en la arquitectura es que ganaron dinamismo, pues ya no había el estatismo que se había visto en Grecia antes, sino que además fueron los primeros en combinar en una sola fachada todos los sistemas, pues, arco, bóveda, golpe, crean un sistema mixto. Su arquitectura se enfocaba más en que funcionara, en que tuviera una utilidad, más en que fuera bonita. Y dentro de sus principales aportaciones podemos ver el foro, que era un centro urbano, el templo, donde se rendía culto a los dioses, la basílica, donde se atendían asuntos de leyes, las termas, que eran baños públicos, y el teatro, el anfiteatro y el circo, que pues podemos ahí apreciar espectáculos que principalmente eran cruentos, como lo vemos en las películas, luchas entre gladiadores, luchas con animales, y su esplendor pues se alcanza, por ejemplo, en el Coliseo.
La escultura se enfocaba mucho en las personas, por eso el retrato es muy importante. Era algo muy realista, no era algo que buscaba ensalzar la belleza de una persona, sino que si tenía defectos, esos también se plasmaban en la estructura. Y tanto era su ideal por el realismo que en su escultura también utilizaban el relieve, tratando de lograr un efecto tridimensional, como vemos en la segunda imagen de aquí, que prácticamente podemos ver a las personas casi saliendo de esta obra de arte. Y finalmente, la pintura tenía una finalidad práctica para los romanos. Los artistas no se veían como algo grandioso, como algo de adorar o de alabar, simplemente eran artesanos que les proveían de piezas que servían simplemente para colgar en la pared de tu casa y poder, pues, hacerlo un poquito más agradable a la vista. Esa era toda la función de una pintura, pese a que pues, se pueden observar cosas muy complejas con respecto al arte romano. Y los mosaicos eran grupos de pequeñas piezas hechas con distintos materiales que formaban una figura, como podemos ver aquí en la segunda imagen. No quiere decir que únicamente los romanos lo hicieran, pero sí fueron los responsables de darle su máximo esplendor a los mosaicos, y a pesar de que parecía algo muy, muy tosco, muy torpe, sobre todo por la técnica, realmente también podían llevar a cabo cosas muy complejas utilizando piezas muy pequeñitas y combinando materiales. Ok, chicos, pues eso es todo con respecto a la parte de la cultura romana, importante, como decíamos al principio de la clase, porque aquí es donde alcanza su esplendor el latín, que estamos estudiando como la lengua madre de el idioma español y de muchos otros idiomas que se hablan actualmente en el mundo. Y como les repito, sí es verdad que pues el tiempo fue muy corto y no se puede hablar absolutamente de todo lo que involucra la cultura romana. Ciertamente habla muchísimo más de más cosas de lo que estamos viendo aquí. Y les repito, hay más información cuando les comparta el hada número 2 y videos. Y de hecho también vamos a estar analizando posteriormente películas y documentales para que ustedes puedan así como que adentrarse más a la cultura romana y ver cosas que ahorita no tuvimos la oportunidad de platicar. Hay muchísima tela de dónde cortar cuando hablamos de Roma, pero pues bueno, ahorita vamos a sentar nada más un poquito las bases para ir avanzando poco a poco hacia nuestra familiarización con el latín, que al final del día es lo que nos interesa dentro de esa asignatura, comprender el latín para a su vez poder comprender nuestro propio idioma. El hada 2 lo subiría hasta mañana en el segundo módulo que tenemos Classroom. En el primer módulo vamos a ver un tema nuevo de la materia y el hada 2 lo veríamos en el segundo módulo de mañana. Así que, chicos, ¿alguna duda con respecto a este tema? No. Ok, chicos. Bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. A ver, es que se me está cubriendo. No, maestra, ok. Perfecto, chicos. Pues ya saben, igual si les sigue interesando el tema, pueden investigarlo por fuera. Obviamente se les invita siempre en todas las asignaturas a seguir aprendiendo. Y pues ya, nos vemos el día de mañana también. No, nos vemos el viernes, perdón. Nos vemos el viernes con módulo doble para continuar los temas a las 8 de la mañana. Ya se pueden desconectar, chicos. Que estén muy bien. Dios, maestra. Hasta Gracias, luego. maestra. Dios. Adiós. Hasta luego. Adiós, maestra. Hasta el Hasta viernes. luego. Hasta el viernes. Para etimologías. Hasta luego, Joshua.